El mundo vive tiempos de incertidumbre, de guerra y de crisis, pero tal y como he dicho en anteriores videos, lo que estamos viendo es solo la antesala de lo que va a llegar. Por eso, lo que nos convoca hoy es el análisis de la portada de The Economist, titulada ¿Cómo ganar la guerra larga? Muchos seguidores del canal me pidieron por favor que haga un video sobre esta portada, porque es estremecedora. Es una portada que tiene muchísima simbología y mensajes ocultos, pero que también está cargada de la triste y dura realidad que vivimos en el día a día. Por esta razón es que dividiré el análisis de esta portada en dos partes. En la primera parte veremos el significado geopolítico que tiene esta impactante y demoledora portada, y después continuaremos analizando de manera clara y detallada aquellos mensajes ocultos y la simbología perteneciente a las sociedades secretas que esta portada en cuestión nos trae. Hay que destacar, aunque lo repito siempre, que la revista The Economist tiene en su junta directiva gente muy poderosa y es propiedad de la casa Rothschild y la familia Agnelli, dos familias muy poderosas que manejan los hilos del poder mundial, sobre todo la casa Rothschild, una dinastía banquera por excelencia y destacada, entre otras cosas, por realizar fiestas, rituales y ceremonias bastante turbias con los atuendos que estamos viendo en pantalla, por lo cual es totalmente lógico que en su revista envíen mensajes cargados de simbología sobre la realidad geopolítica, económica y sobre todo mostrándonos los siguientes movimientos de la agenda mundial que se está llevando a cabo. Sé que muchos ya saben y conocen el origen de The Economist, lo repito bastante, pero entiendo que el público se renueva y es bueno aclararlo. Dicho esto, comencemos con el análisis geopolítico de la portada para saber qué nos depara en el futuro, según The Economist. En la portada vemos un tablero de ajedrez que por cuestiones de perspectiva se ve con forma de pirámide, aunque en realidad es un tablero larguísimo, un largo camino hacia el horizonte que parece no tener final, pero más adelante en este video te vas a dar cuenta que también es una pirámide, aunque no se trata de la pirámide que imaginás, créeme que es mucho peor. Las piezas son las típicas del ajedrez, blancas y negras, pero en este caso no son alfiles, no son peones, tampoco son caballos, sino que son misiles, ojivas nucleares y barriles de petróleo, lo que significa dos cosas. Por un lado, el evidente conflicto bélico que se está desarrollando en Europa, y por el otro, la guerra energética que también está teniendo lugar en Europa, pero que también afecta a países como Estados Unidos y al resto del mundo. Seguramente te preguntarás quién es quién en este juego que nos muestra The Economist, y te cuento que las piezas blancas representan claramente a la OTAN y las negras a Rusia. Pero ¿cómo sé yo esto? ¿Acaso me lo estoy inventando o es algo que me parece? No, para entendidos, la cosa está clarísima. En el tablero, como pieza blanca, identificamos la bomba atómica B-83 perteneciente a los Estados Unidos. También identificamos claramente el misil tierra-aire ruso S-125 Neva Pechora, muy utilizado por ellos desde la época de la Unión Soviética hasta la actualidad. Pero ¿por qué es importante y muy importante aclarar cuáles son los misiles y no dejarlo pasar? Justamente porque dan información concreta y muy valiosa de quiénes son los jugadores de este juego de ajedrez y nos permite identificar quién es quién. Como vemos, varios de estos misiles han sido lanzados, representando claramente la situación que se está viviendo en la actualidad, mientras que por otra parte vemos los barriles de petróleo representando la guerra energética y económica que se vive hoy en día producto de los enfrentamientos en Europa, lo cual ya está trayendo grandes dolores de cabeza para Estados Unidos y Europa. Por un lado, el aumento del precio de los combustibles es algo evidente, que lo estamos sufriendo todos, y en Estados Unidos particularmente esto está siendo un grandísimo problema. Por su parte, Europa también está sufriendo esta guerra energética por las respuestas a las sanciones a Rusia, que podrían dejarlo sin energía y sin calefacción en invierno si Rusia decide cerrarles el grifo del gas. Como vemos en la portada y tal y como reza el título, esta será una guerra geopolítica larga, porque el tablero tiene un claro comienzo, pero el final no se vislumbra. Las piezas continúan moviéndose hasta el horizonte lejano.
Según nos muestra The Economist, el conflicto parece que se perpetuará ad infinitum, con todo lo que eso conlleva, que es sufrimiento, inflación, pobreza, estrés y un claro deterioro en la calidad de vida general a nivel mundial. Y por último, tenemos un detalle especial y no menor, es que el tablero está inclinado hacia el lado donde hay más piezas de la OTAN, lo que podría indicar que la OTAN, por alguna extraña razón, correrá con desventaja. Muchos conocerán el término futbolero jugar con la cancha inclinada o cuando el árbitro inclina la cancha hacia un lado. En este caso vemos que la OTAN estaría jugando con el tablero cuesta arriba. Además, si miramos el tablero, vemos que al principio ambos jugadores tienen muchísimas piezas, tienen muchos recursos, tienen muchos misiles, tienen mucho de todo, pero a medida que transcurre el tiempo y el conflicto se va haciendo más largo, los recursos empiezan a escasear y vemos cada vez menos piezas, es decir, cada vez menos recursos, porque está claro que cuando una guerra se alarga demasiado, los recursos se terminan agotando. Exactamente igual que lo que ocurre en una partida de ajedrez, es por eso que el ajedrez también es considerado el juego de guerra por excelencia. Y si prestamos atención al final del camino, hay un detalle que es muy importante. La última pieza es de Rusia. Lo que The Economist nos quiere decir con esto es que Rusia tendrá la última palabra. Finalizando el análisis geopolítico de la portada, que es sumamente interesante, ahora pasamos al análisis de la simbología utilizada por The Economist en esta portada, que es sencillamente espectacular. En primer lugar, el tablero de ajedrez hace referencia a las sociedades secretas. Como dijimos, a la casa Rothschild por alguna razón le encanta toda esta simbología. Por ejemplo, el tablero de ajedrez es el área donde tienen lugar las iniciaciones a las logias masónicas, representando el principio de la dualidad, del bien y del mal. También hay muchas otras sociedades secretas que utilizan el símbolo del ajedrez. Por otra parte, como dijimos, este tablero visto a simple vista tiene forma de pirámide. Lo fácil y simplista sería decir que es la pirámide Illuminati, pero eso es algo muy trillado. Entonces, ¿qué significa el tablero con forma de pirámide? La pirámide en realidad nos está mostrando de manera encubierta la pirámide social, donde la clase baja y la clase media, el grueso de la población, está en la base y casi en la mitad, mientras que los que controlan el mundo se ubican en la punta. Si observamos con atención la portada de The Economist, ¿en qué parte de la pirámide The Economist ubicó más misiles, caos, problemas energéticos y económicos? Claramente, el caos está en la base. Lo peor se lo llevará la clase baja y la clase media, es decir, el grueso de la población mundial, mientras ellos celebrarán en suntuosas fiestas de disfraces extraños, vestidos de gala y tomando un brandy, como tanto les encanta hacer. Y lo más curioso es que las bombas atómicas también están ubicadas en la base de la pirámide social. Todos sabemos el mensaje aterrador que nos están queriendo enviar. Además, el fondo es todo rojo, un rojo vivo y muy intenso que representa la sangre, la violencia, el dolor, la angustia y la muerte, pero también, curiosamente, representa a los Rothschild, que son justamente la casa del escudo rojo, de ahí su nombre Rothschild. Pero como dice The Economist, la guerra será larga, y será un largo camino que nos muestra en esta portada, un camino lleno de penurias en el que no se vislumbra un final, aunque si observamos detenidamente en el horizonte, se ve un tono rojo más claro que en el resto de la portada, y además es circular, muy parecido a una explosión o un gran hongo nuclear, en lo que podría ser un claro mensaje de que al final toda esta larga guerra terminará con una gran bomba atómica. Y volvamos a ver, por casualidad, ¿dónde están ubicadas las bombas atómicas? Exactamente, están esperando inquietas en la base de la pirámide social. Los mensajes de esta portada son supremamente siniestros, son demasiado aterradores porque nos muestran claramente, o al menos para mí es muy claro, que lo que tienen preparado para nosotros, como de costumbre, no es nada bueno. Son muchos años de analizar estas portadas y en todas y cada una de ellas hay mensajes que están ahí. Son mensajes que esperan ser descubiertos, pero que la mayoría de la población no sabe ver o simplemente desconoce. Es lógico que muchos de ustedes me pidieran por favor
pensar que haga este análisis y tiene sentido, habiendo sido yo quien sacó a la luz los mensajes de The Economist por primera vez allá lejos y ese tiempo en el año 2015, cuando analicé el anuario correspondiente y adelanté cosas como los atentados en París, que habría una gran crisis en la que China saldría fortalecida. Observamos al oso panda musculoso con la bandera china. Esto claramente es un indicio de que los chinos, al final de la historia, saldrán beneficiados. Y que se venía una oleada de agenda progre. Por último, los peces payasos son una clase de pez que no tienen sexo. De pequeños son machos que luego se convierten en hembras. Recuerden la película de Nemo, donde Nemo se quedaba con su padre. Como dije antes, estos peces no tienen un sexo definido hasta que la ocasión lo indica. El pez payaso se organiza en matriarcados, es decir que Nemo terminaría convirtiéndose en el macho dominante de su padre, que en realidad es una hembra, y luego, una vez muerto su padre, Nemo cambiará su sexualidad a hembra y será la hembra dominante. Es simplemente siniestro. Cuando en aquel entonces nadie hablaba de eso porque no estaba tan avanzado el tema, entre otras tantas cosas que se fueron cumpliendo. Ni que hablar de The Economist, en aquel entonces nadie hablaba de The Economist. Lo que está clarísimo es que, como titulé una vez, se vienen tiempos calamitosos. Desde hace años vengo diciendo que hay que prepararse y estar alertas sobre las cosas que están ocurriendo, que no son para nada buenas. Compartilo con todas las personas que conozcas, porque ellos también merecen saber la verdad. Hablales de lo que aprendiste en él. Sé buena persona y compartiles tu visión, que ahora es más amplia, sobre lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a venir. Sin nada más que decir, como te digo siempre, mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.